Querido Señor, nuevamente vamos ante ti para que tú nos puedas acompañar en esta hora y poder aprender de ti, Señor. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Amén. Estábamos hablando de que las señales se han ido cumpliendo una tras otra. Lo que sucede a nuestro alrededor, lo que sucede dentro de nuestra iglesia, lo que sucede en la sociedad, nos indican de que Cristo viene pronto. Eso no hay ninguna duda. La sociedad está sufriendo con una inquietud alarmante en lo que no sabe qué deparará el día de mañana, en la economía, en la moralidad, en el crimen. Por ejemplo, en lo que lleva este año, aquí en Estados Unidos ha habido más de 200 balaceras en las cuales han muerto una buena cantidad de personas, y cada vez la violencia ha ido en aumento. Y hay un llamado que la gente hace, y es de coexistir completamente los unos con los otros. No importa de qué religiones, no importa de qué denominación, no importa, sino que hay que coexistir. ¿Alguien ha escuchado acerca de la coexistencia? El judío con el musulmán, el evangélico con el protestante, y de diferentes religiones. Y hay un llamado en el cual es de la coexistencia. Pero hay algo interesante que en estos últimos días el Papa declaró algo que es digno de que nosotros prestemos atención a lo que él dijo y que podamos estudiar al respecto y estar seguros de lo que nosotros creemos. Porque si él lo dijo, que es el representante de la Babilonia moderna, tenemos que prestar atención a esto. Y déjenme mostrarles la noticia que él dijo. Dijo que el ecumenismo es un proceso espiritual enraizado en la Trinidad, dice el Papa. Ahora, esta teología o esta doctrina de la Trinidad, si ustedes van y buscan en el catecismo católico, la iglesia dice que ellos son los que la inventaron. Usaron terminologías propias o ideologías propias en los cuales los guiaba para que ellos estableciesen la doctrina de la Trinidad. Pero es importante lo que él dijo aquí, porque dice el ecumenismo tiene su raíz ¿en dónde? En la Trinidad. Es importante que nosotros podamos entender lo que es la Trinidad y lo que la palabra de Dios dice. No podemos dejarlo a un lado porque se está expresando. En un estudio posterior a vamos nosotros a hablar acerca de cómo hay una relación estrecha de la doctrina de la Trinidad con la ley dominical. Eso va a ser en un futuro. Entonces, el Papa está llamando a toda la sociedad a que se una bajo una bandera que es la Trinidad. Si yo preguntase en esta hora cuántos de nosotros creemos en la Trinidad, no me tienen que contestar. ¿Cuántos de nosotros creemos que son tres dioses en uno? ¿O es un Dios? No me tienen que contestar al respecto. Entonces, ¿ustedes creen que es algo importante esto que él declaró? Que debemos de estudiarlo, ¿no? Porque nosotros estudiamos y hemos escuchado acerca que son tres en uno. Hay otros que dicen es uno y no son tres. Entonces, si el cuerno pequeño, si Babilonia está hablando de que la raíz del ecumenismo es la doctrina de la Trinidad, nosotros tenemos que estudiar lo que es Dios, lo que es Jesucristo, lo que es el Espíritu Santo y cómo lo describe la palabra de Dios. Porque si Él lo está hablando, tiene que haber algo que va a ser usado para la coexistencia. Y nosotros sabemos que la pluma inspirada dice que cuando se unan los dos poderes, el protestantismo apóstata con el catolicismo, entonces vendrá ¿qué? El fin. O sea, se va a desatar todos los acontecimientos proféticos y vendrá muy pronto nuestro Señor. No sé cuántos de ustedes han sabido acerca de los 3 edificios que se construyeron en Dubái. Se construyó una mezquita, una sinagoga
y una iglesia cristiana. Y se ha hecho para que toda la gente vaya ahí y que haga una coexistencia, los tres unidos, para poder aprender más de Dios. Al final de los servicios se reúnen para comer y convivir, pero cada quien tiene sus creencias separadas cuando están haciendo los servicios. Ahora sí, si lo deseas traducir. There's a mesquite in Dubai with 3 buildings, the ones that you see over there. Each one of them have their own services, but at the end they have food and they mingle together. Ok, so, entonces esto es la coexistencia que el mundo está buscando hoy en día. Que haya una relación entre todas las religiones para llegar a un consenso, y eso se le llama ecumenismo. El papado lo está buscando y está moviendo la doctrina de la Trinidad para que ellos puedan unirse en un mismo sentir y poder estar todos coexistentes en una sociedad. Por eso la noticia esta es importante, que nosotros podamos prestarle atención y que podamos estudiarlo en la palabra de Dios, porque sale de lo que nosotros conocemos, que la palabra de Dios describe como la Babilonia moderna, la Babilonia espiritual, el cuerno pequeño. Y si el cuerno pequeño dice que la doctrina de la Trinidad es la raíz, es el punto de partida del ecumenismo, es importante que nosotros entendamos quién es Dios, quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo, para que nosotros podamos estar atentos a lo que está surgiendo en medio de la sociedad, para que no seamos engañados. Vayamos a la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? ¿Conocer a quién? Conocer al Padre y al Hijo. Esa es la vida eterna. Si yo preguntase en esta mañana cuántos de nosotros conocemos al Padre, cuántos de nosotros conocemos al Hijo, ¿usted qué contestaría? ¿A media, poquito, mucho? Entonces, ¿cómo podríamos contestar a este versículo que si la vida eterna es conocerle, por consiguiente nosotros tenemos que estudiar quién es el Padre y quién es el Hijo? Noten que aquí no dice el Espíritu Santo. La vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, el cual fue enviado por el Padre. En el original, la palabra conocer es gimsio y significa permitir ser consciente, sentir, saber, percibido, ser resuelto, estar seguro, comprender. Esa es la palabra en el griego. O sea, necesitamos estar seguros nosotros de ¿qué? De lo que nosotros creemos, seguros de lo que nosotros comprendemos. Otra palabra que se usa como saber en el griego es la palabra oida. Esta palabra es una plenitud de conocimiento que proviene de ¿qué cosa? De la observación. ¿Usted recuerda un versículo en la palabra de Dios que dice que cuando nosotros observamos algo, nosotros somos transformados a lo que nosotros estamos viendo? ¿Ustedes recuerdan ese versículo? 2 Corintios 3, 18. Perdón, 18, ¿qué es lo que nos dice? 2 Corintios 3, 18. Y recuerden que si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, levante su mano y lo miraremos. Recuerden que este es un estudio. Dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
¿Por el Espíritu de quién? Del Señor. Del Señor. Nosotros somos ¿qué? Transformados cuando nosotros ponemos nuestra vista solamente en quién. En el Padre y en el Hijo. Recuerden, en el Padre y en el Hijo, porque acabamos de leer que esa es la vida eterna. Tener vida eterna, no podemos esperar a tenerla en el reino de los cielos. Podemos empezar a gozarla hoy en día aquí en la tierra. Porque tener vida eterna es tener ¿qué? Vida, tener paz, tener gozo, tener seguridad de que nosotros estamos siguiendo a quién. A Dios, al Padre y a su Hijo. Ahora, la palabra en hebreo es la palabra yada. Y aquí amplía un poco el entendimiento de lo que significa conocer, saber. Y la palabra yada significa reconocer. Hay gente que no reconoce quién es el Padre. Hay personas que no reconocen quién es el Hijo. Existe una confusión en que dicen el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. Hay otros que dicen el Hijo es un Dios, el Padre es otro Dios. Hay otra confusión en la cual mucha gente dice, es que yo no conozco ni al Padre ni conozco al Hijo. ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando el Mesías nació y anduvo en medio de ellos? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Mesías? Dice, tanto tiempo yo he estado con vosotros y no me conocéis. Si me conocéis a mí, ¿conoceréis a quién? Al Padre. Por eso el pueblo de Israel no lo reconoció, porque no conocía ni al Padre ni conocía al Mesías. Pero si ellos hubieran conocido al Padre, hubieran reconocido que Yeshua, que Jesús era el Mesías que estaba en medio de ellos. Ellos mismos tenían la confusión, y por eso dice aquí la palabra yada, que es reconocer, pero también es responder al quien tú conoces. Porque no es solamente conocer, sino que es responder al que nosotros también conocemos. ¿Me están siguiendo? También dice es familiarizarse con la persona. Ser consciente, estar seguro, saber, comprensión, conocimiento. Eso es lo que significa la palabra yada en hebreo. Y es importante que nosotros tengamos el conocimiento de Dios, pero también que nosotros le reconozcamos, que nosotros podamos ser conscientes de lo que nosotros creemos, familiarizarnos con nuestro Dios. La palabra de Dios dice en Oseas, capítulo 4, versículo 1. En Oseas, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. En Oseas, capítulo 4, versículo 1. Es más, si ustedes lo buscan, vamos a leer el capítulo 3, para que nosotros entendamos el contexto del tiempo en que nuestro Dios nos está hablando. Oseas capítulo 3, versículo 5. Para poder ver el contexto de lo que vamos a leer en Oseas capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. ¿Cuándo? En el fin de los días. O sea, el contexto de lo que vamos a leer ahora en el capítulo 4, versículo 1, está dirigido para ¿cuáles días? Para los días finales, para el tiempo del fin. Y ahora veamos el capítulo 4, versículo 1 de Oseas. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni qué cosa,
ni conocimiento de Elohim, de Dios en la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que en el tiempo del fin no habrá. No habrá verdad. No habrá misericordia. Y no habrá conocimiento de Elohim, de Dios en la tierra. Por eso es importante empezar a conocer al Padre y al Hijo, porque de eso depende, ¿qué cosa? La vida eterna. Y noten el versículo 6. Muchas veces nosotros lo mencionamos, y principalmente como padres y madres tenemos que prestar atención a este versículo, porque es importante conocer al Padre y al Hijo, porque noten lo que la palabra de Dios dice. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste, ¿qué cosa? El conocimiento. Dios quiera que ninguno de nosotros desechemos el conocimiento, que es conocer al Padre y conocer a su Hijo. Pero fíjese lo que dice la segunda parte del versículo. Dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Elohim, de Dios, también yo me olvidaré de ¿quiénes? De tus hijos. ¿Es importante o no es importante conocer al Padre y conocer al Hijo? Es de suma importancia. Y nosotros que somos padres, ustedes que son madres, necesitamos entender quién es el Padre y quién es el Hijo. ¿Por qué? Porque Él cuidará no solamente de uno, sino cuidará de ¿qué? De todo el hogar, de toda la casa, de los hijos y de las hijas. ¿Por qué? Porque el conocer a Dios es lo más hermoso que puede suceder en la vida de uno. ¿Por qué? Porque los problemas vienen a dejar de ser problemas. Las necesidades vienen a dejar de ser una necesidad. Usted sabe que cuando conoce a Dios y a su Hijo, la necesidad que usted tiene viene a ser una oportunidad para Dios para manifestar su poder en su vida. ¿Sí me escucharon bien? O sea, la necesidad que usted tiene hoy día es la oportunidad de Dios para manifestar su poder en su vida, para transformarlo y para ayudarle en esa necesidad que usted tiene. El conocer a Dios trae paz y tranquilidad. Y lo digo por experiencia. Porque en estos 2 últimos años he conocido más al Padre y al Hijo como nunca antes lo había conocido. Y ha traído paz, y ha traído alegría, ha traído gozo, ha traído contentamiento en todo lo que sucede alrededor. Y ha traído unidad no solamente con mi esposa, sino con cada uno de nosotros, como hermanos y hermanas en el conocimiento del Padre y del Hijo. Por eso es importante que nosotros conozcamos, para que haya paz y tranquilidad en medio de nuestros hogares. La palabra de Dios nos dice que no solamente basta creer, sino que también hay que vivir lo que nosotros creemos. Mire lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Más que creer, uno debe de conocer y experimentar a nuestro Dios, a su Hijo, al Mesías. Note lo que dice en Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué cosa? En entenderme y ¿qué más? Y conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor dice, me tienen que conocer, pero también tienen que entenderme. El problema es que a veces no queremos entender al Señor a través de su palabra. Queremos llegar a un entendimiento de lo que la persona, de lo que el líder, de lo que el pastor, lo que el hermano o lo que la hermana dice. Y desechamos, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Necesitamos conocerle y necesitamos entenderle, porque Él hace misericordia, juicio y justicia. En pocas palabras dice, yo brindo mi salvación para todo aquel que me conoce, pero también me entiende. Y usted sabe que la palabra conocer, la que se usa aquí, es la palabra en hebreo yada. ¿Y sabe dónde usted se usa esa palabra también? En Génesis capítulo 4, versículo 1. En Génesis capítulo 4, versículo 1, en la cual describe la misma palabra de conocer, la palabra yada en hebreo. También aquí está descrita en Génesis capítulo 4, versículo 1. Cuando dice la palabra de Dios, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. La palabra conocer aquí es ¿qué cosa? Intimidad. La que hay entre un esposo y una esposa. Que dos se hicieron ¿qué? Uno. Esa es la intimidad que nuestro Dios, que Adonai y que el Mesías quieren tener con nosotros. Por eso nosotros vemos en Gálatas capítulo 5 y en el libro de Efesios que Dios declara que Él es la cabeza de su iglesia y la relaciona como una relación que matrimonial, porque Él desea tener que una relación íntima con cada uno de nosotros. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿No es maravilloso que nuestro Dios desea que nosotros tengamos una relación íntima con Él, pero Él desea que nosotros le conozcamos a Él? Déjeme usted decirle, ¿usted puede amar a una persona que usted no conoce? ¿Así íntimamente? Pues no. ¿Usted puede seguir a una persona que no conoce? Pues no. ¿Usted puede confiar en la palabra de alguien que usted no conoce? Pues no. Por eso dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo al quien tú has enviado. Necesitamos conocer quién es nuestro Dios y quién es Jesucristo. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es el Mesías? La palabra de Dios es clara. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que es conocido como el Shema, que es dicho y que era dicho todas las mañanas a través del pueblo de Dios, de Israel, decía, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Noten que el papado, la noticia que leímos, es que la coexistencia, el ecumenismo, tiene su raíz en ¿qué cosa? En la doctrina de la Trinidad. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que solamente hay ¿qué? Uno. Uno es. Por eso dice, y es importante que le conozcamos al Padre y a Jesucristo, el Mesías, el cual Él ha enviado. ¿Qué es lo que dice en Marcos capítulo 12, versículo 29? Jesús, Yeshua, le respondió, el primer mandamiento de todos es ¿cuál? Siempre decimos, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Pero nos olvidamos el contexto. Dice en el versículo 29, dice, y Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todo es que, oye Israel, el Señor
nuestro Elohim, o sea, Dios, Él es Señor, uno es. Ese es el mayor mandamiento. Nosotros lo estudiamos la semana pasada, lo que era el mayor mandamiento. Pero el conocer que Dios es uno, ese es su mayor mandamiento. Y cuando nosotros le conocemos, entonces llevaremos a cabo el versículo 30, donde dice, amarás al Señor, tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Estamos entendiendo, la palabra de Dios es clara. Y usted sabe que lo más bajo que existe hoy en día cree que Dios es uno. Y usted dirá, bueno, ¿quién es el que está más bajo de todos? Los demonios. Miren lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es ¿qué? Es uno, bien haces. ¿Qué dice? Cuando nosotros conocemos que Dios es uno, ¿qué dice la palabra de Dios? Bien hacemos. También los demonios creen y tiemblan. Entonces la pregunta es, ¿por qué el papado está diciendo y está hablando de un Dios trino, de tres dioses, que es la base de la coexistencia y del ecumenismo en este tiempo? Cuando la palabra de Dios declara que es, ¿qué cosa? Uno. Uno es. ¿Ustedes recuerdan Deuteronomio 32:39? ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 32:39? Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses ¿con qué? Conmigo. ¿Qué es lo que dice Éxodo 23? Y no tendrás dioses ajenos ¿de qué? Delante de mí. Yo no quiero poner palabras en su pensamiento, pero espero que el Espíritu Santo nos esté impresionando a la verdad de la palabra de Dios. Dios dice, no hay dioses en mí ni conmigo. Por eso la palabra de Dios dice, Dios es ¿qué? Uno. Una unidad. ¿Me están siguiendo? Mire lo que dice Isaías 46:9. Isaías 46:9. La palabra Elohim es Dios. Y aquí en Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, soy Elohim, y no hay otro Dios, otro Elohim, y nada hay semejante a mí. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que solamente hay ¿cuántos dioses? Hay uno. Hay un Dios en el cual tenemos que aprender de Él, conocerle, seguirle, vivir íntimamente con Él, para que nosotros podamos recibir todas las bendiciones que el cielo tiene preparadas para nosotros. Qué casualidad que el cuerno pequeño, el papado, está diciendo que la doctrina de la Trinidad tiene como propósito que coexistamos en medio de la mentira. Y lo dije así como lo puso el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Y podría darles otros versículos, apunten otros versículos. Isaías 46:9, apúntenlo, no lo vamos a ver. Isaías 46:9, Salmos 83:18, Salmos 86:10, Primera de Samuel 44:24, Isaías 45, versículo 18, Segunda de Samuel 7:22, Primera de Crónicas 17:20, Primera de Reyes 8:23, que confirman que Elohim es uno, que Dios es solamente uno, no hay
otro Dios en él. Y vamos a estudiar quién es Jesucristo, quién es el Mesías, quién es el Hijo, para que podamos quitar toda duda y poder saber de que es un Dios. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a Yeshua, a quien tú has enviado. Cuando nosotros entendemos esto, esta cita en la cual es sumamente maravillosa y hermosa, nos dice que después de leer Juan 17:3, después de leer Jeremías 9:24, lo que nosotros acabamos de leer, dice, difícilmente la mente suya, la mente mía, la mente humana, podrá entender la anchura, la profundidad y la altura de las cimas espirituales a que llega el que obtiene este conocimiento. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? De que no podemos imaginarnos de las bendiciones espirituales que el Señor tiene preparadas para nosotros cuando nosotros llegamos a conocer quién es el Padre y quién es el Hijo, el Mesías. ¿No es maravilloso lo que el Señor tiene preparado para nosotros? Y la Babilonia moderna está diciendo, es que es la Trinidad lo que unirá a todo el mundo. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Aquí vemos el poder que Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros en el conocimiento del Padre y del Hijo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Elohim significa Dios. Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿cuándo? A hoy día. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de qué cosa? ¿De cuánto? De todo. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién fue el que creó el universo? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo por medio del Padre. El Padre le dio la autoridad al Hijo para que Él creara a este mundo y creara el universo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿qué quiere decir esto? Que era la misma imagen, que es la misma imagen ¿de quién? De su Padre. Y la imagen misma ¿de qué? De su sustancia. O sea, es parte del Padre. Por eso al Hijo se le llama Dios, al único Dios. Pero cada uno es el Padre y ¿quién? Y el Hijo. Y quien sustenta. ¿Quién es el que sustenta? ¿El Padre o el Hijo? A ver, dígame. ¿Quién es el que sustenta? El Hijo, a través del Padre, sustenta todas las cosas con la palabra ¿de qué? De su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde fue que fue y se sentó el Hijo? ¿Al lado de quién? Del Padre. El Hijo no puede ser el Padre y el Padre no puede ser el Hijo. Pero es un Dios. Es un Dios. ¿Por qué? Porque es la sustancia, es la imagen misma de ¿qué? Del Padre. Él salió ¿de qué? Del Padre. No me digan que explique eso, porque eso en mi mente infinita
no puede entenderla. Podemos entender solamente lo que la palabra de Dios dice. Y si usted quiere ver más al respecto de esto, lo invito a que vaya al internet y mire el mensaje que estudiamos la semana pasada, que es lo que dice Pablo con respecto al Padre y al Hijo. Y se va a dar cuenta que hay más de 140 versículos que hacen una diferencia del Padre y del Hijo, pero hay solamente un Dios. No malentiendan, el Hijo es Dios porque es la sustancia y la imagen que salió del Padre. Pero no son dos dioses. ¿Me están siguiendo? Por eso el cuerno pequeño está diciendo, la doctrina de la Trinidad es la base del ecumenismo. Y el mundo anda loco como una gallina curuleca buscando coexistir entre la verdad y la mentira. ¿Cómo es eso posible? No hay un alto en decir, pues traigamos a una persona de otra denominación a que nos predique. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. La verdad no puede coexistir con la mentira. Esa mentira viene ¿de quién? De la Babilonia moderna. Por eso se está hablando hoy en día de que hay que coexistir. Pero es imposible que la verdad coexista ¿con qué? Con la mentira. Usted y yo tenemos un propósito y es predicar ¿qué cosa? La palabra de Dios, la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es? La verdad. El Mesías. Yeshua. ¿Y qué más es la verdad? Ayer lo miramos. En Juan 17 dice, mi palabra es ¿qué? La verdad. ¿Qué dice Salmo 119, 142? Mi ley es la verdad. ¿Y qué es lo que dicen los que quieren coexistir? No se predique de la ley, no se predique del pecado, no se predique de la palabra de Dios. Y se está siguiendo ¿qué? Un plan establecido ¿por quién? Por el cuerno pequeño, por el papado, diciendo, es que esa es la coexistencia, el ecumenismo que el mundo necesita. Pero nosotros no estamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque el Señor dice que tenemos que entender quién es el Padre y quién es el Hijo, Jesucristo, en el cual obtenemos la vida eterna. Un solo Dios. Un solo Dios verdadero. Note lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 2 y 3. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 2 y 3. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿O está quedando claro? Vamos a ir estudiando quién es el Padre, quién es el Hijo. Dante ahorita nos va a dar un poco de historia. Nos va a mostrar por qué el cuerno pequeño, el papado, está queriendo mover este asunto y cómo el Señor nos da su luz para que nosotros no estemos en tiniebla. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 2 y 3. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Está quedando entendido? Ya me pasé del tiempo, pero Capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios, gracia y paz os sean, ¿qué cosa? Multiplicadas, ¿en qué? En el conocimiento. En el conocimiento de Elohim, de Dios, y de nuestro Señor Yeshua, que es Cristo. ¿Cómo nosotros obtenemos la gracia y paz en nosotros? La gracia es el perdón. ¿De qué? De nuestros pecados. Y la paz, lo que da la gracia de nuestro Dios en nuestras vidas. Por eso, cuando una persona estamos viviendo en pecado y en rebelión, ¿existe paz? ¿No? Tratamos de ¿qué? De escondernos de aquellos que hablan de la palabra de Dios. Nos tratamos de esconder de Dios, pero nosotros no podemos nunca escondernos de Dios.
Por eso el Señor nos habla de ¿qué? De su gracia y de su paz, y nos sigue llamando y nos sigue tocando el corazón para que volvamos a Él, para que entreguemos nuestra vida a Él, aun cuando no tenemos las fuerzas necesarias para ser leal a Dios. El Señor te dice, te llama, te atrae para que tú puedas comprometerte con Él, y deja que el Señor haga lo que tiene que hacer en tu vida, para que traiga gracia, perdón y que traiga paz. Porque si tú te basas en tus fuerzas, siempre fracasarás. Pero con el Mesías, con Yeshua, todo lo podemos en Él. Y sigue diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos está llamando a que le conozcamos, a que le entendamos, a que vivamos conforme a la verdad. ¿Qué estás tú pasando hoy en día? Yo no lo sé. ¿Qué lucha estás teniendo contigo mismo y contigo en toda tentación? No lo sé. Pero lo que yo sí sé es de que tenemos un Dios poderoso, en que puede rescatarte y puede rescatarme a mí, para que podamos tener la vida eterna, para que podamos tener su gracia, su paz, y para que nosotros podamos obtener la vida que Él nos quiere ofrecer. Mientras el diablo sabe que le queda poco tiempo y anda como león rugiente buscando a quien devorar, el Señor nos muestra que su palabra a través de un escrito está. Mi querido hermano, querida hermana, el tiempo se está acabando. Haz un pacto con el Señor. No confíes en tus propias fuerzas, confía en Él, porque Él es uno. Dios es uno. Y Él puede hacer en tu vida un cambio maravilloso para su honra y su gloria, pero es si tú le permites que Él lo haga. Puede quitar todo mal hábito, puede quitar todo odio, todo rencor. Y lo digo por experiencia. Porque si usted le pide, el Señor le puede quitar hasta los pensamientos negativos y los puede poner pensamientos positivos. Dios quiera y que nosotros en este caminar en el cual estamos avanzando, podamos llegar al conocimiento del Padre y del Hijo, para que podamos obtener la vida eterna. Que podamos estar escudados en contra de los ataques del enemigo. Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Si es tu deseo entregar tu vida a Dios, hazlo allí donde tú estás. Y dile, Señor, yo quiero. Y Él hará lo que tiene que hacer en tu vida. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, Señor, gracias damos a ti por estar con nosotros en esta hora. Señor, permite que podamos tomar decisiones en conocerte más, en entenderte y en caminar junto contigo, Señor. Permite que podamos estar firmes en ti y ser leales a tu palabra, leales a tu ley, leales a tu Torah, para que nosotros podamos gozar de tu gracia, de tu paz y de tus bendiciones que has preparado para nosotros. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.